pensar que hice recién medicina estética cuántica, yo sonaba, o sea, para mí misma, yo llegaba a pensar, güey, esto suena ridículo. Fui el promedio más alto. En medicina estética fui el más alto de 7 generaciones. Lo cuántico tiene que ver con todos los factores que estén relacionados con eso. Entonces dije, si medicina estética está complementada, entonces es medicina estética cuántica. Pues bueno, sí se puede reducir edad. Y sí es posible, por supuesto que sí. Tengo otra tecnología también que es muy buena para el tema del abdomen, ¿no? O sea, Ujú. para mejorar y disminuir la grasa abdominal y la grasa visceral. Tú eres la misma persona, pero literal perfeccionada en detalles. Solamente en ese mismo día aprovechamos para hacer muchas cositas y saber que pueden trabajar en ellos mismos para desarrollar su belleza. Todas las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se hable es con el fin de entretener e informar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida. Y el día de hoy tengo una invitada que nos va a ilustrar, nos va a poner guapos, nos va a arreglar. Así es que si estás aquí por curiosidad, que dices, ay, ¿cómo puedo mejorar mi aspecto físico? Ella nos va a enseñar mucho de esto. Con ustedes, Sandy Dueñas. Muchas gracias, qué emoción. Gracias por estar aquí invitándome. Pues vamos a tocar bastantes temas. La verdad es que, como yo considero, la belleza es algo profundo. No solamente tiene que ver con lo que puedes reflejar exteriormente, sino es ser belleza. Y para ser belleza, pues se necesita un proceso y un método en especial. Claro, totalmente. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué decidiste estudiar esto? Ay, pues es que viene desde muchas cosas de mi pasado, honestamente. O sea, cuando nos metemos a lo que nos dedicamos, yo creo que a ti también te pasa y nos pasa a todos, siempre tenemos un trasfondo que viene de una inseguridad, que viene de algo que no podíamos lograr y que de repente ya pudimos practicar y al momento en el que llegamos a ese como success, ya queremos compartirlo. Entonces la historia personal empieza literal sin saber que realmente yo quería estar en medicina estética, pero sí sabiendo que el tema de la belleza pues era parte importante de mi vida. Para empezar, mi mamá, por ejemplo, fue estilista, o sea, es Órale. estilista. Digo, fue porque ahorita está dedicada más al tema de diseño. Mi abuela también. Entonces yo estuve envuelta en un tema relacionado con la belleza constantemente y después de ahí, obviamente yo decía, no, pues yo estilismo nunca ni al caso, pero yo empezando a notar como mis temas de inseguridades a partir de los 11 años, que no me sentía bien con mi cuerpo, que sentía que había algo más, empecé a introducirme un poco con el tema de nutrición, empecé a meterme un poco con más el cuidado personal y empecé a darme cuenta que como quiera hacía falta algo todavía más para mejorar la estética y sentirte mejor. Entonces, en ese proceso de aprendizaje en el que desarrollé mi mente, desarrollé mi cuerpo, porque también el cuerpo requiere tiempo para poder expresarse en su mejor versión, y luego aparte desarrollé mi energía, ¿no? Con temas de carisma, de magnetismo, porque hasta el tema del humor y de ser chistoso tiene mucho que ver con desarrollo personal. Claro. Entonces, todo ese proceso, cuando finalmente dije, wow, que después de la medicina estética aprendí todavía más metiéndome con medicina funcional y ortomolecular, con morfopsicología, con medicina cuántica, dije, es que esto es la razón del todo lo que yo he estado haciendo en mi vida. Y cuando encuentras algo tan valioso que puede compartirse, dices, wow, es que esto no se lo puede perder la gente. Entonces es todo un proceso de conocimiento. Yo sé que tenía que ver con la belleza lo que iba a hacer, al final siempre me había gustado. Y pues combinarlo con el tema médico, para mí, pues el cuerpo es todo un tema de aprendizaje constante. Y eso pues es algo que me caracteriza mucho, ¿no? O sea, yo siempre estoy como aprendiendo y aprendiendo cada vez más. No, súper. Oye, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la medicina estética cuántica? Porque suena así hasta trabalenguas, ¿eh? Ya sé, no, pues es que cuando te metes a medicina, bueno, cuando estás en medicina alópata, medicina convencional, tú te das cuenta que, me acuerdo perfectamente, y lo escribo justamente en mi libro, que tengo un libro que se llama Medicina Estética del Alma, Ujú. y menciono la historia de que yo atendía pacientes en la madrugada y yo decía, es que rayos, o sea, le estoy dando una pastilla al paciente para solucionar su tema de azúcar arriba, ¿no? Pero es que es todo un paciente. Desde ahí yo decía, oye, qué raro, ¿no? O sea, ni siquiera nos estamos enfocando en el tema nutricional. Eso, pues, hace algunos años. Y yo después dije, no, es que esto no puede ser así. Yo salí de medicina general y salí, la verdad, un poco decepcionada del sistema en general y de la forma en la que se llevaba la medicina. Y dije, no, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a beneficiar a más personas, pero yo creo que en el tema empresarial, porque todavía ahí no encontraba el camino real de cómo hacer ver a la medicina de una forma tan, tan integral, tan grande como todavía no estaba construido por mí misma, ¿no?
Entonces, después de ahí yo empecé a tomar como ese tema de que la nutrición era todavía mucho más importante, pero no sabía que existía la medicina funcional, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Vámonos a la parte de belleza, que siempre me ha encantado. La medicina estética, pues es joven. La verdad es que anteriormente, pues nada más estaba como cirugía plástica y yo, la verdad es que no me adecuaba a un sistema médico. Yo decía, no, es que lo mío no es de esto. O sea, yo sé que el tema de belleza no tiene que ver específicamente con hacerte una cirugía, no es así, y no estaba dispuesta a mantenerme en un sistema médico que no me gustaba. No estaba dispuesta a hablar acerca de belleza y de tratamientos médicos, estéticos o quirúrgicos cuando no dormía bien, no me desvelaba, cuando el ambiente, pues, de todas las personas como médicos especialistas es muy complejo, no me gustaba. Muchos dicen, bueno, es que tiene que ver con la especialidad o querer hacer la especialidad, no tiene nada que ver con eso. O sea, yo, por ejemplo, y para mencionar un poquito respecto a trayectoria mía, o sea, por ejemplo, yo en medicina fui el promedio más alto, en medicina estética fui el más alto de 7 generaciones. Absolutamente tenía nada que ver con el tema de una capacidad, tenía que ver con el hecho de que yo no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba viendo en el sistema. Entonces me meto a medicina estética y me doy cuenta que muy bello, aprendes todo, ya que lo aprendes dices, aquí es parecido, ¿sabes? O sea, es como muy parecido. Inyectas, haces esto y el paciente se va. Y aún así no está entendiendo la raíz. Y viene el paciente con inseguridades, le inyecto los surcos y después dice que se sigue viendo raro o que se sigue viendo extraño, no Claro. guapo, ¿no? A pesar de que veas el cambio. Entonces dije, no, esto está como, le falta, ¿sabes? Me metí más a medicina funcional. Ahí conocí la medicina funcional, que yo era parte de lo que ejercía, pero que no sabía cómo se llamaba. Y empecé a estudiar cada vez más de medicina funcional y ortomolecular y dije, wow, esto me encanta porque es más irte a la raíz. Y entonces me di cuenta que literal, hasta la forma en la que el paciente hacía del baño tenía algo que ver con su belleza, ¿no? Porque tenía algo que ver con su mente, ¿no? Dije, wow. Y dije, no, pero todavía no resolvía varias cosas, porque el paciente no se sentía magnético, atractivo, todo lo que tiene que ver con poder personal. Y dije, ¿qué es esto? Y dije, no, algo tiene que haber de significado de lo que yo estoy haciendo. Y me metí a morfopsicología, que es toda una, te digo que es una historia muy larga, ¿eh? No, está perfecto. Entonces me metí a morfopsicología y empecé a hilar como esta cuestión de, ok, mira, este paciente tiene un tema en los pómulos, pero él no viene por los pómulos, viene por el mentón. ¿Por qué viene para hacerse mentón? Y en morfopsicología, que es una pseudociencia, se analiza como toda esta modificación anatómica, más bien el significado de la carita y llevarlo hacia connotaciones psicológicas. Oh. Entonces tú puedes ver y decir, ¿sabes qué? Rellenamos el mentón. ¿Por qué quería mentón? Bueno, empecé a relacionar historias de mis pacientes. Me empecé a dar cuenta que un paciente decía, no, es que cambié de trabajo y este trabajo requiere más energía. Y yo, con razón, requiere una definición mandibular, que en morfopsicología la parte inferior de la cara tiene que ver con la acción, con crear, con el tema material. Entonces empecé a hilar como eso y dije, claro, los tratamientos estéticos tienen una finalidad mental y también energética, pero no estaba resolviendo todavía cuestiones todavía más elevadas relacionadas con cambios abruptos de las personas emocionales, que no estaban ligadas específicamente a cuestiones mentales, sino a cosas que lo impactaban del exterior. Y empecé a meterme al tema de la energía y dije, no, ¿sabes qué? Es que tengo que estudiar más de esto y me metí a medicina cuántica. Cuando finalmente me doy cuenta que el estudio de todos los factores, porque no solamente hablo de medicina cuántica como tema subatómico, ¿no? Como se ha mencionado en medicina, en el tema de física cuántica, sino cuando te das cuenta de que realmente lo cuántico tiene que ver con todos los factores que estén relacionados con eso. Entonces dije, si medicina estética está complementada, entonces es medicina estética cuántica, porque lo cuántico tiene que ver con tus pensamientos relacionados con el procedimiento estético, tiene que ver con tu genética, con tu epigenética, con tu microbioma, con tu morfopsicología, con los bloqueos que puedas llegar a tener, con lo que te impide verte atractiva o no, y eso pues evidentemente es lo cuántico, ¿no? Como todos los factores, porque algunos pensarán medicina estética cuántica, entonces nada más nos metemos con temas energéticos. No, no es así. Cuántico tiene que ver con todos los factores que se relacionan y que complementan la medicina estética tradicional, porque no suplen, sino más bien complementa. Órale, ¿no? Suena súper complejo. No sé, por ejemplo, yo para poderlo entender Sí. mejor, por ejemplo, si ves a una persona que tiene muchas arrugas en la frente, Ujú. pudiera ser que es una persona que se toma las cosas muy a pecho y que necesita relajarse y aunque tú le
quites esas arrugas, pues se van a volver a formar porque lleva ese estilo de vida, supongo. Eventualmente, pues sabes que las líneas en la Sí. frente pues tienen un significado en especial. En medicina estética convencional solamente las tratarías con toxina botulínica y ya, ¿no? Pero la realidad en cuestión de la necesidad del paciente tiene más que ver con un significado de lo que quiere sentir. Y es ahí donde tú haces el cambio físico que impacta también la mente. Debido a que en los músculos, y no solamente en el músculo, sino también en la piel y en el tejido adiposo, que es la grasa, existen terminaciones nerviosas que van a retroalimentar el cerebro. Entonces, cuando retroalimenta esa información, tu cerebro tiene otra modulación u otra forma de trabajar, ¿no? Vémoslo de esa forma. Claro. Entonces ahí es cuando tú tienes una modificación específica de tus pensamientos o de tu forma de gestionarte. Normalmente la zona superior, la de la frente, pues está más relacionada con temas intelectuales, o sea, más tiene que ver con ideas o con formas de tu pensar, ¿no? Entonces, probablemente, digo probablemente, ese paciente se fijó específicamente en las líneas de la frente y no en su mentón, no en su flacidez, no en cualquier otra cosa, porque es lo que más quiere resolver. Entonces, cuando tú ves eso, le dices al paciente, ¿quieres que te dure más el procedimiento? Intenta complementar esto con una modificación de hábitos mentales, ¿no? Y es ahí donde al paciente le mandamos programación neurolingüística, le mandamos ciertos hábitos que pueda llegar a hacer. Y pues obvio, sigue siendo el enfoque algo muy objetivo, porque es una clínica, o sea, el enfoque objetivo de yo te recomiendo que hagas esto. Y si se requiere alguna otra cosa de trabajo que se observe en la consulta, pues bueno, ya se podría pasar a sanación a distancia o a hipnosis clínica que complementan, pero la clínica sigue siendo médica. Ok, perfecto. Sí. Oye, y por ejemplo, para el tema del estudio, tú me dices que ¿tú estudiaste literalmente medicina estética cuántica o tú hiciste esa especialidad? Esa es algo que yo creé, Ok, literal. Ajá. súper. La creé a raíz de la combinación de todas estas como otras líneas que he tomado, porque la verdad es que no había una forma de definir la medicina estética que yo traía. No había una forma. Yo dije, oye, es que ¿cómo le llamo a esto? Y te juro, le digo yo a mi equipo, para mí era una churrada pensar que hice recién medicina estética cuántica, yo sonaba, o sea, para mí misma, yo llegaba a pensar, güey, esto suena ridículo. O sea, en serio, te juro, yo dije, no, esto suena ridículo. Pero después pensando más y viendo que cada vez más está la apertura, ese tema energético y viendo cómo empieza la conexión de temas mentales, ya con padecimientos físicos y emocionales, dije, no, es que suena la locura ahorita, pero en un ratito ya no va a ser una locura. No, claro. Entonces, al contrario, más bien sería algo innovador. El tema cuántico también habla acerca de que nos estamos actualizando constantemente y eso no lo dejamos de hacer en la clínica y todo el tiempo estamos buscando la forma en beneficiar todavía más al paciente. Entonces, sí está interesante, yo sé. ¿Tienes como algún tipo, como por decirlo así, como de comprobación de decir, se puede comprobar con el método científico? Realmente no. No. De hecho, en medicina cuántica sabemos perfectamente que, de hecho, por eso es muy criticada. La medicina cuántica es extremadamente criticada por la Ok. medicina convencional porque a diferencia de ella no tienen un método comprobable. Claro. Y la medicina convencional se ha, creo yo, voy a hablar con palabras más coloquiales, como cuatrapeado, porque cuando nació todo el contexto de la ciencia, nació para explicar por qué Dios, o sea, hizo las cosas así, ¿no? Y entonces de pocos años para acá, porque no han sido toda la existencia, de pocos años para acá, empezaron a votar esa parte espiritual como diciendo, lo que no es comprobable no existe, lo que no es comprobable no es. Y es entonces cuando entra el materialismo científico mucho más duro y dice, pues lo siento, si lo que tú propones no es comprobable del todo, entonces, pues no es real. Cosa que es algo, para mi punto de vista, es absurdo. Claro. Porque hay muchas cosas que no son comprobables. Correcto. Entonces, dentro de eso que no son comprobables, ¿cómo rayos tú sabes que lo que estás sintiendo es desconsuelo? ¿O cómo rayos tú sabes que lo que en emociones te hace sentir raro es una emoción relacionada con la falta de empatía que tiene que ver con tu papá, que tiene que ver, comprueba eso, comprueba que en esa persona le pasó lo mismo que a la otra y que a la otra y que a la otra. Y aunque se han avanzado algunas cosas, hay unas perfectamente que se saben que no se explican por qué. Una de las cosas es el efecto placebo, por ejemplo. El efecto placebo es una forma de comparar todos los medicamentos que hay en el mercado. Todos. Y es un tema que habla incluso hasta Joe Dispenza y muchos, médicos científicos que están inclinados a la parte espiritual. Porque es un factor que chistosamente lo comprueban en miles de artículos en todo el mundo, pero que no lo toman tan en serio como para saber que la mente tiene la capacidad de hacer esas modificaciones, ¿no? Claro. Entonces, si la mente tiene la capacidad de hacer esas modificaciones y cada uno tenemos una mente totalmente diferente con una programación diferente, esa modificación no puede ser algo que sea
como una línea, ¿no? No puede ser esto causa esto por esto, no puede ser así. Entonces, en medicina cuántica perfectamente se sabe que un factor no tiene que ser el factor que condicione lo mismo para todas las personas. Incluso enfermedades como el acné, por ejemplo, la rosácea, en alguna persona puede ser significado de un padecimiento emocional específico y para otras otro. Entonces tú como médico alópata, porque a mí me pasa, yo me entré de golpes así como, ¿qué es esto? O sea, ves el mundo cuántico, es una locura. Entonces tú cuando ves esto dices, ¿qué emoción ocasiona esto? Ah, bueno, tal. Y esta emoción está ocasionada por esta. Ok, ahora hay que solucionar esta emoción con esta para evitar esto. Pero si te metes a revisar que este factor a lo mejor puede ser acné solito, tú te metes a revisar hormonas y acné, pero hormonas y acné ya es otro factor cuántico, o sea, ya es otro factor, entonces ese otro está ocasionado por otras emociones. En medicina convencional no es así, porque en medicina convencional tú tienes un padecimiento relacionado con inflamación o resistencia a la insulina que te condiciona problemas hormonales o puede ser viceversa y que luego te condiciona a un tema en la piel. Pero en el tema cuántico no es así. Entonces, nada puede ser del todo explicable en un tema científico. Más bien, el paciente tiene que llevar esa experiencia de transformación. Es una experiencia de transformación que permite que entonces por sí mismo pueda hacer una modificación de su estilo de vida, de su mente, de su energía, de lo que va teniendo en herramientas que se van presentando. Yo ahorita lo que voy a aprender mañana, hace 5 años, probablemente nunca se me hubiera presentado para aprender. Es justamente lo que tenemos que hacer nada más en nuestra línea hacia el tema energético, ¿no? Ok, perfecto. Ujú. Por ejemplo, en el caso de la efectividad, ¿tú qué dirías que es más efectivo, el Ajá. método tradicional o el Ujú. método cuántico? Yo considero que es que, vaya, los dos tienen cosas espectaculares, porque en medicina estética, pues obviamente se tiene que comprobar que el material haga un efecto en especial. Se tiene que comprobar que el bioestimulador haga un efecto de regeneración en tanto grupo de personas y bueno, si beneficia a tantas, pues puede beneficiar a más, ¿no? En el tema cuántico, pues es muy difícil medir eso, muy, muy difícil. Incluso el avance que el paciente pueda llegar a tener es un avance totalmente intangible. Claro. Es un avance que probablemente a lo mejor si yo experimentara eso diría, es un avance largo o es un avance corto, pero es muy personal. Entonces, Claro. como es muy personal, realmente lo que se enfoca la medicina estética cuántica es en permitir que el tratamiento pueda funcionar más a raíz de una modificación de pensamientos y energía que tiene que ver, ¿no? Has escuchado el principio del observador que tiene que ver con un experimento de doble rendija, ¿no? Donde observaban justamente estas partículas, como cuando alguien observaba, las partículas pasaban como el observador pensaba que iban a pasar. Pasa exactamente lo mismo. Tú acá, si te haces un tratamiento y tienes muchos factores en contra, como por ejemplo, no confío en el médico, no confío en lo que me están vendiendo, no esto, pues son factores, o más bien no funciona, ¿no? Son factores que Exacto. impiden que el tratamiento funcione. Y aquí medicina estética cuántica dice, a ver, no, ¿cuáles son esos factores que están impidiendo que el paciente tenga una versión de él espectacular, muy buena y que funcionen más? Y entonces hacen modificaciones en programación, los que se puedan llegar a observar, ¿no? Porque es complejo Sí. observarlo. En una consulta de 1 hora y media todavía más, ¿no? Y aparte te brinda la oportunidad de que tus tratamientos te puedan durar más en el tiempo, porque tú tienes el poder, tú eres el dueño de tu belleza, literal, tú eres la persona capaz de hacer que estos tratamientos perduren en el tiempo y que luzcas más joven. Y realmente de evitar todos estos factores que sí pueden acelerar el proceso de envejecimiento. Ok. Ujú. Es todo un tema complejo. Yo sé que es todo un tema complejo y honestamente a mí bajarlo, a pesar de que sabía que perfectamente era lo que hacía, bajarlo fue un trabajal. Claro. Y sobre todo bajarlo para que el gremio médico no se botara hacia adelante, ¿sabes? Como que dices, a ver, te voy a explicar, tengo estos artículos, tengo esto, y yo te juro, todo lo que te estoy mencionando ahorita, lo que más pueda lo tengo comprobado, ¿no? Como Claro. que hablo de campos T, campos L, menciono acerca de los campos electromagnéticos, los alcances que ahorita se tiene con la física cuántica, los menciono en el libro. Sin embargo, o sea, sí hay que entender que hay cosas que se han tachado con el materialismo científico que no necesariamente pues se deben de creer. O sea, Claro. muchos creen en Dios y vaya, la mayoría de los científicos son creyentes. Eso es interesante. Sí. ¿Por qué creen en Dios? O sea, porque, o sea, es un tema interesante que se podría debatir en otra plática, pero que eso pues podría abrir bastantes puertas a decir, no te cierres a esto. No, 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 si un paciente llega y me dice, Andy, es que a mí, no sé,
comer sandía en las mañanas me ocasiona alucinaciones. Yo, créeme, digo, nunca le digo que no. No hay evidencia científica. Claro. Pero no le digo que no, obviamente podemos revisarlo, ¿qué tal si sí, no? Entonces, no podemos desechar algo que no tenga evidencia por el momento y tampoco podemos apegarnos del todo al tema del método científico para este tipo de situaciones intangibles, ¿no? ¿Qué tan costoso puede ser un tratamiento de medicina estética cuántica? Ajá. Honestamente es igual de costo que la medicina estética. Nosotros añadimos solamente valor con respecto a lo que le sumamos al paciente en su estilo de vida. Ya. Es un tema relacionado mucho con la visión que se quiere compartir para hacer una medicina estética más completa. Pero los costos prácticamente son los mismos. Obviamente, pues depende de dónde estemos ubicados, ¿no? Estamos ubicados en Polanco, entonces vaya también saber que a lo mejor en estas zonas pues podrías verlo a lo mejor un poquito más costoso que en otras, ¿no? Claro. Pero pues realmente no hay un beneficio adicional o mínimo no me he puesto a pensar en un beneficio adicional hasta ahorita que me estás diciendo, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, de No, todos, de todos lados se puede no, aprender. no, realmente no. Y de hecho tenemos, de las misiones de la clínica, es que realmente las personas entiendan que la belleza no es superficial y que se puede trabajar también. Entonces, a nuestros pacientes les brindamos gratuitamente talleres donde ellos puedan empezar a implementar hábitos en los que ellos tengan el poder, ¿no? Como el tema este de nutrición, el tema de meditación, de programación neurolingüística. Y tenemos como esa visión muy grande, ¿no? Más allá de solamente ver todo esto como rellenos, lo vemos como un cambio, una transformación que la persona puede hacer por sí misma y que nosotros somos como solamente las personas que pueden ser una herramienta para que lo logres, ¿no? Es como que échale ganas, ¿no? Vamos, nosotros, alguna vez me dijo mi manager que tenía antes, me dice, no, es que yo aquí no veo que hagan ejercicio, así como que hay alguien, dije, a ver, ubiquémonos, o sea, es una clínica. Yo aquí les mando al paciente a hacer ejercicio, les mando a meditar, les mando a hacer esto, pero el trabajo es del paciente. Obvio. Entonces, hay que entender que esto es una clínica, sigue siendo el enfoque tratamientos médicos estéticos, pero yo te doy más herramientas para que tú puedas desarrollar tu belleza y para que puedas realmente transformarte. Eso es lo valioso de la clínica, ¿no? Probablemente porque es mi clínica y la amo, ¿no? Pero esa visión de decir, no te veo como un tratamiento, sino te veo como una persona que quiere transformarse y estamos aquí para lo que se te antoja que quieras hablar de eso. Por eso te enseñamos esto, por eso te mandamos esto, por eso la suplementación. Entonces, esa es una visión que yo considero es una visión y propósito personal también, que ayuda a que las personas no vean la belleza superficial, que entiendan que hay que trabajar para poder llegar a ese punto de ser belleza. Y ser belleza involucra tu visión de la vida y cómo es que tú te manejas, ¿no? Con las personas, contigo y pues muchas cosas que menciono en mi libro, ¿no? Órale, buenísimo. Ujú, ujú. Entonces, yo me imagino que en una consulta, ¿no? Que tú das, pues obviamente tratas pues los inconvenientes que tiene la persona, ¿no? Y aparte tienes algún tipo como de plática Ujú, psicológica donde ujú. los conoces mejor y cambias desde el centro del problema a las cosas, ¿no? Intentamos llegar al punto con el paciente. La plática inicial, obviamente, pues es un tema relacionado con medicina. Nosotros, a los Ok, que atendemos somos médicos y estamos ahí e intentamos escarbar lo más posible, ¿no? Te digo, es 1 hora y media. A veces puede ser que conociendo al paciente de una sola vez puede ser un poquito complejo detectar todo, pero yo he tenido la oportunidad de tener llanto en mi consulta, he tenido la oportunidad de ver a pacientes que se les hace clic algo en la cabeza y yo con eso me voy muy tranquila, sumado con todas las indicaciones que les mandamos, ¿no? De que, oye, hay que mejorar este aspecto, vámonos con lo físico si quieres al principio y poco a poco vamos empezando a integrar cada vez más hábitos, ¿no? Hemos visto pacientes que a lo mejor desde que llegan, porque no sé si tú has leído un libro que se llama 5 heridas que te impide ser uno mismo, que es súper famoso, donde habla acerca de las heridas de la persona. Y muchos yo creo que de los que nos están escuchando a lo mejor lo leyeron porque es muy famoso el libro. Pero lo interesante de eso y que es rescatable y que es algo que me llamó mucho la atención es que sí habla acerca de los fenotipos corporales y con los fenotipos corporales te dice, de acuerdo a esta postura, a esta forma de caminar, a esta como constitución corporal, hablan acerca de heridas. Y entonces tú puedes visualizar al paciente desde la parte no solo de lo que habla, sino cómo camina, cómo se expresa, cómo gesticula, qué es lo que quiere. Y eso te hace dar un análisis mucho más certero y más amplio. Entonces está genial porque puedes tener a un espejo, en este caso que es el médico, ¿no? Y el médico es un espejo en el que te dice, oye, valdría la pena que trabajaras esto. Obviamente, pues tiene que ir un paciente con apertura y de hecho de las claro. indicaciones para llegar es apertura, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esa apertura yo no te voy a decir que estás bien en todo, o sea, va a haber cosas en las que yo vea y te digo, oye, sí es importante que trabajemos esta parte porque yo observo que veo mucha rigidez en esto, ¿no? O veo que hace falta trabajar acá.
Y pues la idea, obviamente, cada médico, por eso somos médicas más, es desnudar al paciente lo más que se pueda en 1 hora y media. No podemos aventarnos toda la historia de su vida, pero sí saber qué es lo que lo tiene ahí. Claro. O sea, ¿por qué estás aquí? Platícame, o sea, y ya empiezan cada vez a sacar más cosas y oye, te pregunto, ¿por qué no estás durmiendo bien? Y entonces cuando solamente te metes a hábitos, solo en hábitos, el paciente empieza a decir, no, pues es que mira, hace 3 meses tengo a mi hija así, me pasó acá, me divorcié en esto. Entonces empiezas a entender todo el contexto y literal te digo, yo he tenido llanto de decir, o sea, mujeres que las veo y les digo, no tienes que cargar todo lo que estás cargando. Y es como, ¡flam!, ¿no? Y no es mi idea que te pongas a llorar en la Claro. consulta, sino detectar cosas que te permitan esa transformación. Porque tú estás ahí con nosotros para transformarte, perdón, no estás ahí Claro. con nosotros para rellenarte el mentón, para quitarte solamente una arruga. Y te parecerá a lo mejor muy loco, pero es que está absolutamente relacionada la estética Obvio. con la salud mental y con las emociones. Entonces, si tú quieres mejorar, si tú quieres verte mejor, si tú quieres ser una persona que brille, que realmente sea llamativa, magnética, que las personas quieran estar contigo, tienes que tener un desarrollo mental. Claro. Entonces es forzoso y desarrollo energético también. Y si tú quieres brillar, pues ahí estamos nosotros para poder darte alguna herramienta que pueda añadirte. Entonces yo dentro de las cosas con mis médicas es mucha capacitación. Y más allá de capacitación, pues todo tiene que tener estructura porque es una empresa, ¿no? Obvio. Entonces ahí es hacer manuales relacionados con emocionalidades del paciente, cómo detectar cierto tipo de emociones, cómo verlo, cómo hablarle, cómo mover la cara, cómo todo, para que empiece también, o sea, porque yo no sabía lo que yo hacía, Claro. entonces tuve que hacerle un método. Entonces, justamente eso para que pueda ser lo más aplicable, ¿no? Hay pacientes que no se pueden abrir, eso es verdad. Pero poco a poco yo tengo como fe que a raíz de que este libro pues empiece como a girar un poquito más, que las personas ya vayan un poquito más preparadas en saber que pueden abrirse y que hay que recibir esa retroalimentación con mucho amor y saber que pueden trabajar en ellos mismos para desarrollar su belleza. Órale, está padrísimo. Ujú, Está ujú. padre porque eres como una doctora estética, pero al mismo tiempo psicóloga. Está Sí, como algo así. algo así, está Sí, algo padre. así. El análisis es mi pasión, ¿no? Eso. Así, en todos los sentidos, ¿no? Qué Así, chido, qué así. chido. Oye, ¿y qué tratamientos ofrece la medicina estética cuántica y a qué costo? Ok, tratamientos en general de medicina estética convencional. Ok, Cuidamos los protocolos, entonces bioestimuladores, relleno con ácido hialurónico, vaya, toxina botulínica, aparatología. Ah, otra de las cosas que tenemos ahí que puede a lo mejor y ser un poquito diferente es que nosotros creemos que la tecnología es el futuro. Entonces, como la tecnología es el futuro, optamos mucho por aparatología. O sea, aunque nos encantan las armonizaciones faciales, sabemos que son cambios así rapidísimos, sabemos que la tecnología es el futuro. Al final las personas van a rejuvenecer con estas máquinas claro. y hemos visto resultados padrísimos solamente con máquinas. Entonces, nosotros pensamos que inyectar lo menos posible es lo mejor, pero también tomamos en cuenta que el paciente pues requiere de un protocolo completo, entonces si se requiere nosotros lo proponemos y siempre son resultados muy naturales. Mi target es wellness, ¿no? Ok, Hay algunos targets que son de tendencias, el mío es de wellness, les encanta hacer ejercicio, les encanta, o sea, bueno, tienen hábitos positivos y nosotros llegan con nosotros, perdón, y es nada más de apretar tuercas, ¿no? O apretar tuercas o algunos puede ser que lleguen por recomendación que no conocen todo el concepto claro. y si es como empezar, ¿no? Como que, a ver, vamos, empieza con esto y tenemos ahí, por ejemplo, nutrición también, tenemos cirugía plástica, en la parte nutricional, pues tenemos la doctora Ari, que es una doctora espectacular, con un corazón espectacular aparte, tiene también como la forma de enseñarle al paciente, mira, estas son las porciones, esto es lo que tienes que hacer, muy completo en ese sentido. La consulta es bastante larga, como lo mencioné, pero sobre todo la historia clínica, ¿no? Porque literal les preguntamos hasta, ¿alguna vez tú lactaste y cuántos meses, ¿no? O sea, Claro. naciste por parto o por cesárea, ¿no? Entonces, todo eso lo preguntamos justamente para regular la microbiota, el microbioma, que eso permite que tengamos mejor salud mental y permite un bienestar adecuado. Y tan solo con esta parte médica clínica, pues podemos avanzar mucho. Y si el paciente requiere, como le mencioné, algún tipo de terapia holística, alternativa, de medicina alternativa, se hace de forma externa, no la incluimos dentro de los tratamientos en general en la clínica y esa se puede hacer a distancia, ¿no? Porque la sanación a distancia pues no requiere de la persona que esté ahí, entonces son sesiones que el paciente muy a su criterio, ¿no? Para no salirme del rigor científico en la clínica, pues bueno, esas las puede hacer aparte. Que yo en mi libro explico específicamente por qué sí, ¿no? Ujú. Pero yo en la clínica intento ser lo más objetiva posible para no salirme justamente de la parte que hasta ahorita pues es metodológicamente comprobable también, ¿no? Claro. Entonces ya solamente con lo cuántico añadimos factores en donde decimos, a ver, tú
tu pensamiento, tu forma de ver las cosas, tú esto, bueno, lo vamos a utilizar para regenerar más, lo vamos a utilizar para que envejezcas menos, lo vamos a utilizar para mejorar. Y esa es la parte que añadimos. Muy bien. Ujú. Por ejemplo, ¿tú qué, o sea, qué máquinas tienes y qué Ujú. tratamientos hacen y para qué sirven? Claro, tenemos máquinas, cuando tú envejeces, voy a contar la historia, A ver. cuando tú envejeces, envejecen todas las partes de tu cuerpo, ¿no? Entre Claro. ellas, en la cara tenemos varias capitas. Tenemos la capa del hueso, tenemos la capa de la grasa profunda, luego tenemos el esmás, que es donde están los músculos y ligamentos, luego tenemos grasa superficial, luego tenemos la dermis y luego la piel. Cuando hablamos de rejuvenecimiento, nosotros no podemos pensar que solamente rejuveneciendo una de estas capas vamos a tener un rejuvenecimiento completo. Si yo de nuevo regreso al tema del mentón, porque me encanta. No, regreso al tema del mentón. Si yo empujo o hago hacia adelante el mentón de la grasa que se está perdiendo, sigue habiendo piel alrededor que puede ser circundante. Puede haber poros que reflejen tu edad, puede haber cara de cansancio que refleje tu edad, puede haber celulitis del mentón, que es cuando se empedra el mentón. También puede ser eso. Entonces, tenemos que ir a varias capas de entrada. Entonces, para eso son las diferentes máquinas, porque cada una de estas máquinas va a capas específicas. Ok. Hay máquinas de radiofrecuencia fraccionada que van a capas superficiales. Esas van hacia la dermis, también pueden ir hacia la grasa, ¿no? Y nos pueden ayudar a disminuir grasa que está colgándose o a disminuir la flacidez. Digamos que yo a esa máquina de radiofrecuencia fraccionada literal siento como que es la que plancha, ¿no? Porque sí, la textura la mejora mucho de la piel y la flacidez se mejora rotundamente. De hecho, esa máquina es muy famosa a nivel internacional y hasta ahorita, considero yo, no ha sido superada por otra tecnología. ¿Cómo se llama, perdón? Morpheus 8. Ok. Ujú. Y más allá del Morpheus 8, o sea, hay muchas otras tecnologías, ¿no? Ahí está láseres y de los láseres, pues bueno, se han hecho estudios en comparación con radiofrecuencia fraccionada y pues hay protocolos, unos espectaculares, unos no tan espectaculares, porque dentro de eso hay que cuidar que todo lo de alrededor de la máquina se haga correctamente. O sea, Claro. tan solo que el paciente esté deshidratado me atora tratamientos. Entonces, esas cosas son de medicina funcional y que nosotros lo que hacemos es, tenemos esta máquina, pero hay que utilizarla de una forma específica y de la mejor forma. Entonces, bueno, esa es una. Existen otras tecnologías, como por ejemplo el HIFU, que HIFU es ultrasonido muy focalizado, y esa yo les digo a mis pacientes que es como si tú en una mesa pusieras un plástico y pusieras un encendedor, así como en el plástico, y te vas a dar cuenta que sale como un moñoncito, ¿no? Y se derrite y le hace el Ujú. moñoncito. Bueno, ese moñoncito, pues lo que hace es que jala, ¿no? Y jala acá, y si lo pones acá, jala de este lado y jala acá. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el HIFU. Eso es sobre todo en la capa del medio, que es donde están los músculos y ligamentos. Entonces, al momento de hacer esos muñoncitos, levanta y se ve Ok. levantado. Hay otras máquinas, como por ejemplo, hay otra máquina que es con láser diodo, que yo le llamo lipoperfilamiento láser, y ese es una fibra pequeñita que se mete, que es no invasiva, que nos permite disminuir la flacidez. En mínima cantidad, disminuir la grasa no sustituye un procedimiento quirúrgico, aunque ahorita ya sabemos que los procedimientos quirúrgicos pues están siendo reemplazados por los no quirúrgicos, pero este sí es una maquinita que permite que se mejore la calidad de la piel entrando, haciendo una estimulación desde dentro, ¿no? Existen otras más, ¿no? Depilación láser, ay, perdóname, lo siento. Existen otras más, depilación láser con láser diodo, existen, vaya, tenemos tecnología tan solo para hacer como la carita 3D, como para observar antes y después. Tenemos HIFU corporal, hay hidrafacial, tenemos también, hay muchas otras que pueden ayudarse para mejorar toda la carita. Entonces, Órale, está buenas muy bueno. tecnologías. La verdad es que vamos avanzando más todavía y nosotros somos como muy partidarios de las máquinas, entonces pretendemos que lo primero que el paciente se haga sean máquinas para después inyectar lo menos posible. Claro, Ujú, obvio. Muy, ujú, muy bien. Oye, y ahorita que hablábamos del tema de las emociones, por ejemplo, ujú. si eres una persona, pues que ha tenido emociones, digámoslo así, negativas, tristeza, depresión, es más probable que se te acabe más rápido, pues la piel, que te la desgastes. Sí, claro. Bueno, en la connotación de que se te acabe la piel, no exactamente. Bueno, no así. Pero en el tema este de envejecimiento, sí, no, Sí. está absoluta y totalmente relacionado. Tan solo cuando tú tienes picos de cortisol que están relacionados con el estrés, Ujú. algunas personas relacionan el estrés solamente al estrés laboral. Y yo les digo, oye, ¿tú tienes estrés? ¿No? Así pregunta como general. Y es así como, no, yo estoy bien. Y yo, a ver, estrés no es que tengas muchísimo trabajo Claro. y que regreses a tu casa. No, no, no. Estrés tiene que ver con cualquier cosa que te dispare un tema emocional. O sea, si yo salí a la calle
Y siempre pongo el ejemplo del perrito. Hay un perrito ladrando y a mí me estresa el perrito ladrando porque ya lo he escuchado como 1000 veces. Salgo a la calle y de nuevo escucho el perrito ladrando, eso me va a generar estrés. Estrés, Claro. simple y sencillo. Y el estrés no es malo. O sea, el estrés tiene beneficios. Sin el estrés nosotros no podemos hipertrofiar músculo, por ejemplo, no podemos crecer, ¿no? Entonces, el estrés aquí lo que ocasiona es que hace picos de cortisol. El cortisol vaya, es muy conocida. O sea, y de hecho, a mí me encanta el cortisol porque honestamente sin el cortisol pues no podríamos existir. El tema es cuando el cortisol se bota en cuestión de demasiada cantidad y eso hace que se incremente la inflamación del cuerpo. No solamente eso, el mismo cortisol incrementado puede hacer modificaciones en la microbiota del intestino. Y cuando tú modificas la microbiota del intestino, ocasionando enfermedades inflamatorias, pues también eso ocasiona una deficiencia en cuestión de metabolismo de los alimentos que consumes, una alteración de las bacterias que tienes ahí, que también eso a su vez ocasiona inflamación. Y entonces tienes un proceso que nunca acaba, que está relacionado con inflamación y oxidación. Si tú tienes más inflamación, tienes más oxidación. Y la oxidación, así como una manzana que se oxida tal cual, es el aumento de estos radicales libres que el cuerpo no tiene la capacidad de segregar esos antioxidantes para poder neutralizar esos radicales libres. Yo a las personas en mi canal les digo que los radicales libres son como mi exnovio, ¿no? Que es así, le encanta inestabilizar a cualquier cosa que se ponga enfrente de él. Entonces, los radicales libres son así. El electrón que tienen, que es inestable, ese quiere inestabilizar a todos, o sea, inestabiliza al ADN, a las membranas celulares, a tal, organelo, o sea, quiere inestabilizar a todo. Entonces, ¿qué ocasiona eso a su vez? Que cuando tú tienes una afección celular, ¿qué va a haber más? Inflamación. Pues el cuerpo dice, oye, aquí están lastimando a este soldado, están lastimando a esta celulita. Oye, ¿qué pasa? No, pues incrementa la inflamación. Al incrementar la inflamación, pues tenemos un ciclo que nunca termina. Entonces, inflamación es igual a oxidación, oxidación igual a inflamación. Y eso ocasiona que tengamos más rápido o más rápidamente el proceso de envejecimiento, porque tu cuerpo está en un proceso en el que se está tratando de como ¿Reparar? de reparar, pero es que no es reparar, sino como de defenderse. Se está tratando de defender en lugar de irse a procesos de regeneración. Solamente regenerar tranquilamente, porque estos procesos existen naturalmente en nuestro cuerpo y hay un equilibrio muy bonito de oxidantes y antioxidantes. Pero si tú tienes estos picos constantes que incrementan la inflamación, aunque sea por un segundo o dos, ese tipo de cosas ocasionan eso. Claro. Y eso tiene que ver con desprogramación, que ahí va otra cosa que está relacionada con el tema de medicina cuántica. Porque cuando tú empiezas a desprogramar tus heridas, bloqueos emocionales que se tengan, muchas cosas, incluso heredadas, tú empiezas a desbloquear eso y esos picos de estrés ya no son tan, o sea, tan visibles y también a veces pasa que ni se ocasionan. Lo que anteriormente te disparaba algo, ya después ya no lo hace. Okay. Entonces, ahí es cuando se hila una parte más de la medicina cuántica a temas regenerativos y antienvejecimiento. Que dices, lo que hay que hacer es que hay que evitar que haya esos picos de inflamación ocasionados por heridas sin resolver. Claro. Porque si tú estás acostumbrado a que o que tienes muy presente esta herida de rechazo con cualquier cosa que tú sientas rechazo, te va a disparar esa Obvio. cosa hacia arriba. Claro. Entonces te dispara esas emociones hacia arriba, te dispara el cortisol hacia arriba y tienes efectos corporales, entre ellos inflamación, que ocasionan envejecimiento. Entonces es súper interesante porque es imposible separarlo. Claro. Imposible, ¿no? O sea, yo creería que tú sí eres una persona que lleva una vida sin estrés, más relajada. Bueno, no sin estrés. Ya Obviamente, no, todo lo posible, ¿no? Claro. Pero vaya que sí me he desprogramado en muchas cosas. No soy una erudita ni mucho menos y yo también continúo mi proceso de aprendizaje constante y cada vez aprendo más. Pero lo interesante es que cada vez aprendo más, pero cada vez aprendo más bonito. Entonces, es por eso que les digo que la vida de belleza tiene que ver en específico con el hecho de observar las cosas y de ser belleza, porque tú cuando eres belleza, desprogramándote, sabiendo que todo lo que estás observando te está enseñando algo, viéndolo de forma benévola, agradecido o agradecida, expresando una mejor versión de ti, en serio que no hay competencia alrededor, no sientes que las mujeres son como tus enemigas, ¿no? No sientes que te quieren atacar, no sientes que las personas están en tu contra. Ves todo de una forma muy bella. Entonces es por eso que el querer reflejar esa belleza exterior tiene que ver con desarrollar la belleza interior, que al final es ser belleza. O sea, tienes que ser en su totalidad belleza. Pero sí, o sea, es un camino que obviamente pues yo creo que nunca va a terminar, la verdad. Claro, no, todo el tiempo estás aprendiendo a ser todo mejor. el tiempo. Pero sí soy muy diferente a lo que era hace 2, 3 años, 4 y mucho más 10, ¿no? Claro.
Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿es posible revertir el envejecimiento con este tipo de tratamientos? Sí, es posible. Hay estudios genéticos, justamente ahorita yo venía así en el Uber y me enseñaron el mío. Pero hay estudios genéticos donde se miden los telómeros, que es la parte la más externa de un cromosoma, es como su extremo, ¿no? Y eso se va cortando conforme vamos envejeciendo. Y esos telómeros nos pueden reflejar una edad biológica, ¿no? Entre Ok, otros más factores, no solamente es ese, porque se mide oxidación, inflamación corporal y todo de lo que más o menos mencioné ahorita. Ese estudio genético te mide qué edad tienes tú corporalmente y se puede hacer ese estudio para poder tener como una edad basal, ¿no? Como decir, a ver, tú empezaste en tal edad, ¿no? Y después de eso, mandar cierto tipo de recomendaciones, pues con temas de PNL, meditación, hábitos, hacer una mejora de la situación emocional, hacer tratamientos. Los tratamientos en general, como tal, o sea, hacer una máquina va a ser solamente un rejuvenecimiento estético, ¿no? Y no es un tema que se puede sentir corporalmente, sino más bien eso depende de la persona que quiere rejuvenecer en todos los sentidos. Entonces hay que dormir mejor, o sea, son muchas cosas. Pero claro que es posible porque al final todo esto también sigue siendo un tratamiento claro. y al paciente se le manda suplementación en especial. Has visto, no sé, como esta personita como billonaria, algo así, que hizo como muchas cositas para poder rejuvenecerse hasta los 18 años y así, bueno. Todo eso que parece que es de billonarios realmente no es de billonarios. Ujú, O sea, son muchas cosas que se pueden hacer. claro. Entonces, solamente es cuestión de tú querer hacerlo. Entonces, tú quieres hacerlo, tenemos las herramientas, ya está la ciencia, ya están las cosas, la evidencia que se puede hacer, más aparte todos esos factores intangibles, y utilízalos a tu favor, ¿no? Yo sé que puede ser complejo porque si tú de repente estás en este planeta y experimentando como el tema este de que quieres ir a un restaurante, sabes que no voy al restaurante porque están utilizando aceite inflamatorio y es que el humo me daña el hígado, o sea, es verdad, o sea, es verdad, pero no podemos estar en esa línea todo el tiempo. Entonces, lo más que podamos colocar de hábitos siendo realistas y continuando un estilo de vida de ahora, pues bueno, sí se puede reducir edad. Y si es posible, por supuesto que sí. Órale, Ujú, qué padre, está ujú. padre. Ahora sí que, digo, no puede uno detener el tiempo, Sí. pero el envejecimiento lo puede uno Es pausar. maleable. Es El maleable. envejecimiento es maleable y se sabe ahorita que se puede acelerar, se puede retrasar y se puede modificar. Entonces, eso está genial porque ahorita en 2025 se sabe que el envejecimiento se puede mover al antojo de la persona, obviamente, dependiendo de todo lo que haga por sí misma, ¿no? Súper. Te, Ujú. te quería preguntar si tú te has llegado a aplicar tus propios procedimientos. Obvio. Y yo, obvio que sí. No, o sea, muchas personas llegan y me dicen oye, pero tú casi no te haces nada. Y yo, ¿cómo crees? Estoy llena. O sea, en serio estoy llena. Yo no tengo pena de estar diciendo las cosas. Claro, ¿no? Sí, es más, tengo un video completo de YouTube donde así como de todos los tratamientos que me he hecho. Y fue como un mini piquito ahí en mi canal de YouTube porque fue así como de, ay, qué chismosos son. Pero sí está interesante porque, o sea, sí he mencionado todo el proceso dentro de... Digo, yo no me sentía nada bien conmigo misma. Entonces, yo empecé con procedimientos quirúrgicos. Yo me operé la nariz 2 veces, por ejemplo. Ok, Y después de ahí empecé a optar por un estilo de vida adecuado y empecé a cambiar mi estilo de vida. Mi cuerpo también como que me hacía tratamientos desde que radiofrecuencia fraccionada. Sigo haciéndolos, por ejemplo, HIFU. Tengo otra tecnología también que es muy buena para el tema del abdomen, ¿no? O sea, ujú, para mejorar y disminuir la grasa abdominal y la grasa visceral. Y vaya, todo eso me ha permitido llegar a este punto de decir, ¿sabes qué? Me hago un tratamiento, no tiene que ver con carencia, no tiene que ver con que me claro, odie, todo lo contrario. O sea, si yo quiero hacerme un procedimiento y me sienta bien combinando con todos mis hábitos, está genial. está Y genial. entre otras cosas que me he hecho, pues bueno, también me he hecho fillers, me he hecho fillers, es el mandíbula, también me he colocado tantitos puntos en mentón, los labios también. O sea, son detalles, pero son muy bonitos porque al final va acompañando tu crecimiento personal. Entonces yo Claro, considero que es algo que suma y dentro de lo que suma es como si algún día tú quieres ir a la estética, te haces un nuevo corte y dices, qué cool, no necesito del nuevo corte toda mi vida para poder sentirme bien, claro, pero si me lo hago, pues me siento mejor. Y es justamente lo que hace la medicina estética. claro. Te lo pregunto porque pues me imagino que llega gente contigo y pues obviamente ven que tienes tú la cara muy bonita y dicen, Ujú. ay, mira, esta doctora me da confianza. Me Ajá, imagino. Entonces dicen, ¿qué te has hecho? Por ejemplo, yo si te dijera, oye, ajá. ¿qué procedimiento me harías? Ah, Dios mío. Es la básica. A ver, a ver. Muy bien, pues mira.
Vamos a la primera preguntita, ¿no? Que me dijiste. A ver. Me pasa con los pacientes que sí llegan y lo primero que hay que saber ahí es que si tú estás con un médico que tiene las características estéticas que a ti te gustan, es porque estás con el médico adecuado. Ok. O sea, porque muy seguramente yo no sé, a lo mejor mi cara no puede ser el prototipo de belleza de alguna otra persona y para otra Claro. sí, ¿no? Entonces, para esa la que sí soy, puedes venir conmigo porque el sentido de la belleza que yo tengo puede ser muy parecido al tuyo. Y eso está genial, porque entonces yo sé qué tipo de cosas tú quieres lucir que te van a hacer sentir bien. Que a veces pasa que les pido fotos de ellos cuando se sentían en su mejor versión estética, ¿no? Gabriel, enseña una foto de ti cuando te sentías muy guapa. Que sabes que aquí yo estoy guapísima. Digo, va, enséñamelo. Ya me lo enseñan y entonces empiezo a percibir, es que esta es la versión de belleza de esta persona. Con razón no me pedía que le rellenara los labios. Es un ejemplo, ¿no? Porque aquí los labios no los tiene gruesos, los tiene delgados. Entonces, justamente es su percepción de la belleza. Y es ahí donde te adaptas justamente al paciente que está enfrente. Y de lo otro, con respecto a tratamientos contigo, ay Dios, ay Dios. No, pues mira, Honesta, a ver, sincera. ya, directo, no tengo miedo. Me puedes cambiar toda la cara, no hay problema. No, hombre, no. Mira, o sea, la verdad es que tienes una mandíbula súper linda. Yo creo que, mira, yo lo que haría, yo mejoraría un poquito el tema de la inclinación del pómulo. Hay una partecita aquí que te hace ver un poquito cansado. Sí, Sí, no dormí bien acéptalo, ayer. acéptalo. No te ves mal, te ves bien. Te ves muy bien, pero solamente mejorar el aspecto de cansancio y ya con eso también podríamos mejorar tantito los surquitos. A lo mejor la piel podríamos poner la atención para que se vea mucho mejor la textura. Y es que tienes muy buena definición mandibular. Eso da un plus, super plus, ¿eh? Ok. Los latinos normalmente tenemos problemas para eso. Digo tenemos porque yo también pasé por un proceso para llegar a una mandíbula como la que tengo ahorita. A mí me costó un tiempo. Entonces tú tienes una mandíbula genial. Sí, wow. Gracias. Oye, Cool. y por Ajá. ejemplo, ¿qué tratamientos se hacen para ese tipo de cosas? Como que haces como algún tipo de aparatología, inyecciones. Claro, para la pielecita valdría la pena hacerte algún tratamiento con aparatología. Si Ok. realmente quisieras algo más útil, pues se puede hacer algún tratamiento con un multiinyector para inyectarte a lo mejor unas vitaminas o para inyectarte antioxidantes para que la piel se vea mucho más luminosa o complementar. Puede ser la aparatología que te mencioné con alguna vitamina antioxidante y eso sí mejora la calidad de la piel muy bonito. Sumado con mandarte cosas como suplementos y tratamientos en casa y los hábitos también, ¿no? Que eso te va a ayudar muchísimo más, incluso cuando lo complementas con ese tipo de procedimientos, ¿no? Porque hacen muy buena sinergia. Y con respecto a lo otro, o sea, con respecto a la carita de cansancio, pues podemos revisar si podemos hacer algo con la pigmentación, si podemos hacer algo colocándote un bioestimulador para poder mejorar los surquitos. Vaya, incluso podría ser candidato a lo mejor para ponerte una cosita de nada de relleno muy poquita para que se vea mucho más bonito la zona esta de la ojera. O sea, honestamente no relleno directo en ojera, entonces podemos hacer algo para poder que se vea la carita menos cansada colocando tantito material. Es muy poquito lo que requieres. O sea, literal estamos siendo muy perfeccionistas porque pues de eso se trata. Pero vaya, no es cosa de vida o muerte, como le digo al paciente, pero si vienes aquí, pues hay que hacerte un diagnóstico completo, Claro, ¿no? obvio. Sí, No, exacto. súper bien. Muchas gracias. Algún día te voy a ir a visitar para que me Ahí te hagas todo. esperamos, ahí te esperamos. Órale, claro que sí, muchas gracias. Oye, ¿y cuál es el procedimiento más caro que realizas? Armonización facial. Armonización Ok. facial sería lo más caro porque, pues bueno, utilizamos... La armonización facial, algunos tienen como ideas diferentes. Algunos creen que solamente es relleno, algunos creen que solamente son máquinas, y yo la armonización facial la veo como máquinas y relleno. Ok. Entonces, una armonización es cuando te hago el diagnóstico completo de lo que se necesita, que se puede hacer para tener un resultado a corto, máximo un mes y medio, o sea, mediano plazo, ¿no? Entonces, esos pueden ser más costosos. Tú podrías hacer una inversión de más de 80,000 pesos probablemente, y aproximadamente el tiempo que nos tardamos son unas 3 horas. El paciente sale todo picoteado, o sea, de una así les digo, pero a veces vale mucho más la pena porque aunque picamos en diferentes lados de la carita, realmente no es un proceso de recuperación complejo. Es un proceso de recuperación bastante leve. A lo mejor unos 3 días podrían ser, dicen, muy hinchaditos de la carita, pero hasta eso no es como un procedimiento quirúrgico, es mucho más leve. Y pues siempre utilizamos materiales que sean los menos inflamatorios posibles, porque sí hay algunos rellenos que pueden dar más inflamación que otros y nosotros usamos los que hemos visto en nuestra experiencia que tienen menos predisposición a tener esta inflamación,
que tener inflamación es muy individual, ¿no? Cada quien puede tener más o menos inflamación, pero pues vaya, para disminuir esa incomodidad en los pacientes. Claro. Ujú. Oye, ¿y cuánto puede llegar a costar? Dices que 80,000 pesos, pero 80 ya para todo, arriba. todo completo, son varias sesiones. 80,000 pesos lo podemos hacer en una sola sesión. Podríamos hacer más, honestamente, si a mí me preguntas en cuestión de inversión de presupuesto ideal para poder tener un resultado muy lindo, yo invertiría más de 120,000 pesos. Pero no hay tema, o sea, no se necesita hacer una inversión así para empezar con el mundo de la medicina estética. Podrías empezar con colocación de toxina botulínica, que Poco a bueno, poco. poco a poco podría ser. Yo tengo pacientes que literal me dicen su presupuesto y yo bajo ese presupuesto también puedo ver qué puedo ajustar y pues vaya, aquí la idea es que se haga una transformación. Si una persona quiere hacer una transformación con un procedimiento y trabajar todo lo demás, pues padrísimo. O sea, a mí me encanta esa idea también. Obviamente, pues las transformaciones más grandes son transformaciones que impactan mucho más y no impactan en el sentido de que seas una persona diferente. No, tú eres la misma persona, pero literal perfeccionada en detalles. Solamente en ese mismo día aprovechamos para hacer muchas cositas. Pero yo igual cuando me hago mis temas de día de belleza, ¿no? Como mi beauty day, pues sí me la paso ahí 3, 4 horas. O sea, no es como que sea algo extraño, ni tampoco algo alarmante. O sea, por si acaso estás pensando en hacerte algo así como de 80 o 120,000 pesos, honestamente, o sea, son resultados padrísimos, te suman demasiado, te suman más rápido y no, el proceso de recuperación no es tan intenso. Ok. Ujú. ¿Cuál dirías que es el procedimiento estético más utilizado? El más utilizado es toxina botulínica. Botox. Sí, y sigue siendo el más utilizado y no sé cuándo lo dejará de ser. Ahorita sí me he dado cuenta que el sistema inmune ha evolucionado, yo creo que a raíz de todo el tema de la pandemia. Ujú. Entonces, ha evolucionado bastante y los médicos estéticos, cirujanos plásticos, dermatólogos, dermatólogas, cirujanas plásticas, médicas estéticas, hemos avanzado en la cuestión de los protocolos con respecto a toxina porque sí hay marcas que ya no están funcionando tanto como antes y otras que necesitamos duplicar dosis. Entonces, yo en mi caso, yo no he modificado nada de costos de toxina botulínica, pero bien que he duplicado la cantidad de material necesario porque sí, el sistema inmune está cambiando padrísimo también por el sistema inmune. O sea, eso está genial, ¿no? Hemos evolucionado, ojalá, ¿no? Que sea evolución, no involución. Pero pues bueno, yo creo que cada vez va a haber más cosas, mucho más saludables, mucho más todo, ¿no? Porque hasta ahorita la toxina muchos le tiran todavía en redes sociales Sí. y yo me he puesto a revisar y no he encontrado todavía evidencia científica en contra. Puede haber intereses, no lo sabemos, pero pues bueno, hasta ahorita yo de lo que he observado, si es algo que veo que pueda perjudicar o que salga en algún artículo que puede perjudicar, y lo he dicho, no solamente lo estoy diciendo aquí, sino lo he dicho en varias redes, yo prefiero 1000 veces más la seguridad de mi paciente y quito la toxina. Yo no tengo ningún tema. O sea, la cuestión aquí es saber que la salud del paciente es lo más importante. Y como médico, yo creo que muchos médicos tenemos esa visión. No queremos afectar al paciente, o sea, queremos que le vaya bien. Bueno, yo siento eso, ¿no? Igual en mi mundo muy de arcoíris, pero, pero yo considero que los médicos, o mínimo mi círculo de gente, de amigos médicos, pues siempre estamos alineados hacia hacer las cosas como debe ser, bien, íntegramente, con muy buena intención y con ganas de beneficiar a los demás. Súper. Ujú, Oye, hay un tema ahí, por ejemplo, con las personas que son mayores, ujú. que luego las señoras ya grandes dicen, yo quiero cambiarme, quiero rejuvenecerme, y luego resulta que les dan alergias, cosas así. ¿Tú qué le aconsejarías a la gente que es mayor y quiere, pues, verse más joven? Claro, o sea, alergias a los procedimientos que se hacen estéticos o así. Sí, algunos, ¿no? Claro, sí, 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 no, puede haber, por supuesto que sí. Pues mira, o sea, cuando hablamos de un proceso alérgico a algún material, de entrada lo que tiene que hacer el paciente es comunicarle al médico. Ujú. Lo primero que tienes que hacer, porque el médico nunca te va a querer inyectar, o considero yo, y sobre todo un médico que está expuesto en redes sociales, no va a querer hacer eso con un paciente que le vaya mal en ese sentido, ¿no? O sea, considero. Entonces, yo lo primero, avisarle al médico o a la médica. Decirle, oye, tuve esta reacción. De ahí, lo que tiene que hacer el médico, lo que tenemos que hacer es revisar lotes. Tenemos que irnos directo a la marca. O sea, no podemos dejarlo pasar. Tenemos que ir con la marca y decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque tu producto está ocasionando esto. La marca revisa sus propios lotes para ver si no tienen esos efectos secundarios en los demás, ¿no? Que pueda ser un lote que haya venido defectuoso. Y eventualmente al paciente pues hay que mandarle un medicamento, varios medicamentos antihistamínicos, dependiendo del estado inflamatorio que se tenga, y pues eso se resuelve. Honestamente eso se resuelve. El problema no es en tema de reacciones alérgicas. En reacción alérgica, honestamente, Mínima. yo nada casi, o sea, en materiales, yo creo que reacción alérgica, yo creo que haber tenido una, o sea, y llevo varios años, o sea, más bien el problema es cuando te inyectan algo que tú no sabes
que no está bien inyectar. O sea, eso es el problema. Y también otra cosa, el problema que no sabes. Cuando tú te haces un procedimiento médico estético, un inyectable, sobre todo, también máquinas, pero inyectables, sigue siendo un procedimiento médico. Y cuando hablas de procedimientos médicos, puede haber efectos secundarios. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta en tu cabeza. Porque nosotros hacemos lo posible para que no sea así. Y estudiamos y hacemos y movemos. Y yo, por ejemplo, los protocolos con máquinas, no, hidrátalo y ponle y acá, o sea, muchas cosas. E igual cuando estás inyectando, no, ni siquiera estás, no creas que estás pensando en cosas que no, o sea, estás en el momento inyectando y estás así y escuchando y sintiendo, porque mucho es de sentir en la mano, ¿no? Claro. Entonces tú estás precisamente sintiendo si estás en una estructura en especial, sabes anatomía, sabes en qué capa inyectar, sabes qué material estás inyectando. Entonces, eso es lo que realmente tú tienes que saber, que puede llegar a haber complicaciones a expensas de la increíble técnica, a expensas de la increíble forma. También me ha pasado, por ejemplo, tuve una pacientita que le dio COVID tiempo después, o sea, tiempo después, yo creo que un mes y medio, un mes, y se inflamó muchísimo donde tenía los rellenos. ¿Y tú cómo le explicas al paciente? No tiene que ver con mi relleno, no tiene que ver conmigo, ¿no? Claro. O sea, pero tienes que tratarlo porque obviamente pues quieres que al paciente le vaya muy bien, pero esa sensación de que no me están haciendo esto, no me inyectaron lo que tenía que ser, no, pues no es así. O sea, entiende que un tema médico, sigue siendo algo que puede llegar a tener complicaciones porque al final pues eso no es exacto ni preciso. Claro. Y todos los procedimientos son así en el mundo. A mí me costó trabajo entender eso porque yo, o sea, siempre he sido como muy de excelencia, ¿no? Claro. Entonces me costó trabajo no lacerarme a mí misma con microdetalles que decía, no, es que yo, no eres tú. Entiende que es un procedimiento médico estético. Tú no tienes como esta forma de saber si el relleno se va a adaptar de una forma, si el paciente le da un virus, si muchas cosas, ¿no? Y la otra parte es que hay que saber específicamente qué tipo de material se está colocando. Actualmente lo que se rellena para rellenar, valga la redundancia, es ácido hialurónico. Y es lo único hasta ahorita que hay. Existen bioestimuladores que pueden darnos un efecto de volumen, pero su objetivo como tal de bioestimulador no es dar un efecto de volumen, ¿ok? Entonces hasta ahorita es el ácido hialurónico. Otra cosa más allá que eso, es más, yo ni siquiera lo vi. O sea, imagínate, cuando yo estudié medicina estética, a mí ni siquiera me hablaron respecto a rellenos que se hacían hace mucho tiempo, que eran siliconas y metacrilatos y todo eso. Yo ni siquiera lo vi. O sea, y son cosas que no, como médico, no tomas en cuenta porque tú naciste en una época donde estaba el ácido hialurónico. Tú Claro. colocas ácido hialurónico y tienes el antídoto para el ácido hialurónico y todo, ¿no? Entonces tienes que saber qué hay, ¿no? Si estás viendo que en todos lados la nariz es no permanente, o sea, la rinomodelación, y de repente ves en un lado que es permanente, no es porque sean los más geniales o los únicos del país que tengan la capacidad de hacer una nariz con relleno que sea permanente. No, es que probablemente es otro tipo de material. Ahí yo le huiría un poquito. ¿Ok? Sería así como, ay, ¿por qué en todas partes así y por qué esto así? ¿No? O ¿por qué aquí es tan barato? ¿Será que el médico de Polanco me quiere ver la cara? Obviamente no. No, tiene que ver también con los materiales que se están utilizando. Claro. Entonces, valora eso, porque entonces esos materiales que sí pueden ser más económicos, que aunque sean ácido hialurónico, pero más económicos, sí pueden tener efectos secundarios de inflamación y eso pues puede ocasionar que no la pases también en la recuperación o que tengas que diluirlo, que eso es lo que pues queremos evitar, ¿no? Claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. Oye, ¿de qué trata la medicina estética del alma? Ay, qué bonita pregunta. No, es que, fíjate, me emociona mucho porque medicina estética del alma y me brillan los ojos, ¿no? Ahorita que me preguntaste, es para mí, obviamente es un bebecito. No es mi primer libro como autora solita, ¿no? Ujú. No es mi primer libro como coautora, pero mi primer libro donde hablo acerca de la esencia y de la razón de ser de lo que estamos haciendo en la clínica, ¿no? Ok. Pero más allá de eso, es la oportunidad de todas las personas de cualquier parte del mundo que puedan aplicar un método que les funcione en su casa sin inyectables, ¿no? Que puedan aplicar un método que les funcione en su casa para desarrollar la belleza exterior e interior. Entonces, la persona que pueda avanzar en ese método, digo pueda porque en serio hay que echarle ganas, ¿eh? Claro. Avanzar en ese método va a encontrar una forma de desarrollar su cuerpo, su mente y su energía para llevarlo hacia una vida de belleza. Y esta vida de belleza, pues evidentemente requiere de mucho trabajo de la persona, pero ya existe una metodología que yo le llamo el método de la belleza, que permite que llegues hacia la congruencia de la belleza, que es donde todo está funcionando, todos tus engranes, ¿no? Están funcionando en pro a darte esta sensación de belleza y de benevolencia que todos merecemos sentir. Sí.
Entonces, el libro trata de eso, de desarrollar a la persona en su belleza. Es un libro que honestamente yo lo pensé porque pude, ¿no? Desarrollar esa parte de mí que me permitió salir de la parte en la que yo me sentía insegura, en la que me sentía triste, en la que yo me veía al espejo y lloraba. O sea, era muy feo. Y alguna vez una paciente me dijo, ay, me gustaría sufrir, pero en tu cuerpo, me dice la paciente. Y digo, pero es que es lo mismo, o sea, ¿sabes? Es Sí. exactamente lo mismo, o sea, no tiene nada que ver, no hay una diferencia en eso. Por eso existen modelos que se suben a los 30 años porque ya están grandes para la sociedad, o sea, no tiene que ver con eso. Este proceso es parte de mi aprendizaje y enseño también en conjunto con temas de mis pacientes, cómo es que puedes llegar hacia un punto en el que te sientas espectacular contigo misma, pero ni siquiera es espectacular, tiene que ver con un tema mucho más profundo y de bienestar porque está basado en la trascendencia de la conciencia. Entonces, cuando tú vas avanzando en conciencia, o sea, vas subiendo en esto de, pongámoslo de forma como más, ay, perdón, pongámoslo de forma un poquito más alineada para que se entienda. Cuando tú vas avanzando, la vida cada vez se ve más hermosa. Entonces tú al principio veías la vida con rencor, veías la vida que tú eras el víctima de todo, ¿no? Es que todos hacen esto, son unos malos y la gente aquí es mala onda. Y poco a poco te vas dando cuenta, después entras a la neutralidad y dices, ok, todos somos parecidos. Después entras cada vez más a un tipo de amor diferente y luego entras a un amor que es como un amor en el que todo el mundo merece ese amor, ¿no? Claro, Que es un proceso de qué evolución padre. bastante largo, ¿no? E incluso algunos autores mencionan que ese proceso de evolución muchas personas no lo pueden hacer, pero yo estoy en contra de eso honestamente, porque yo sí he visto que últimamente las personas están expandiendo mucho su cabeza en ese sentido. Entonces, cuando tú vas avanzando en eso, la vida se ve más bonita. Y entonces tú ves a una persona y la ves con mucho amor, y ves a otra persona y la ves con mucho amor. Quiere decir que no pones tus límites y que entonces ya eres acá Madre Teresa de Calcuta. No, no tiene que ver con eso, no es eso, sino más bien la forma en la que tú ves la vida. Y es imposible que tanto proyectes belleza como que no seas belleza. Es imposible. Claro. Las personas quieren estar contigo, las personas quieren hablar contigo, te desenvuelves, no estás pensando que te quieren lastimar, no estás en competencia con nadie. Es una vida muy hermosa. Y entonces es cuando tú reflejas esta energía y es cuando tú, teniendo un autoconcepto también demasiado hermoso, ¿no? Reflejas esa hermosura, porque realmente la belleza es una combinación en temas de neurociencias, ¿no? O sea, el cerebro, cómo procesa la belleza, cómo es el circuito de la belleza. Un factor del circuito de la belleza es estético y tiene que ver con supervivencia. Sí, proporciones, simetría, ¿no? Pero los otros dos es un factor emocional y es un factor mental. Y esos le dan la profundidad a este que está aquí. Ok. Entonces, realmente estos tienen mucho más peso. Entonces, cuando estos tienen mucho más peso, te encuentras a gente que dice, oye, es que es un ejemplo muy burdo y muy superficial, ¿no? Oye, es que tu exnovio no estaba tan guapo, ¿no? Pero dices, pero es que yo lo veía y wow, ¿no? Pero es que todas las asociaciones que tú haces, esas asociaciones ni siquiera son tuyas del todo, son asociaciones de la misma persona, de él mismo. Y si esa persona tiene una asociación muy buena de él mismo y hacia los demás, tú te enamoras de esa persona. Es un Claro. tema de wow, ¿no? Es justamente lo que se puede desarrollar, es totalmente desarrollable. Y vaya, me impresiona que una empresa billonaria que se dedica a venderte cremas, tratamientos y todo, no pueda tener una metodología para desarrollar eso en temas mentales y emocionales. Y solamente te enfoques a venderte cosas superficiales, superficiales no porque esté mal, sino de que sea el cuerpo solamente. Yo hablo de superficial cuando es o solo la mente, o solo la energía, o solo el cuerpo, ¿sale? Entonces, Claro. cuando solo es el cuerpo, mencionamos que es interesante porque se están enriqueciendo de inseguridades de las personas. Entonces, ¿se puede trabajar? Por supuesto que sí, pero tienes que saber cómo trabajarlo. Yo no encontré ningún otro libro en el que se desarrollara la belleza, honestamente, me puse a buscar en todas partes y pues dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer el mío porque yo tuve la oportunidad de poder desarrollarme en muchos sentidos. Digo, no estoy terminada, pero sí decir, wow, o sea, es que me siento tan agradecida, tan feliz, me siento en un estado físico adecuado, me cuido, me amo y es algo que tiene que entender las personas, que no solo se trata de ponerse una crema, que no solo se trata de Claro. ponerse un relleno, sino de en serio trabajar para poder lograr ser belleza. Claro, a fin de cuentas, lo que uno ve es solo el cascarón y lo Ajá. que tenemos dentro es lo que en verdad cuenta. Y si estamos bien por dentro, también se refleja por fuera, ¿no? Todo, ¿no? Pero también algo que el cuerpo no se puede excluir. El cuerpo sigue siendo parte importante. Claro, Y aunque sea el cascarón, porque es bien cierto, nos permite vivir esta vida de esta forma, pues también tiene una manifestación estética y esa manifestación estética que es salud, ¿no? claro. Entonces, esa sí se puede trabajar.
Ok, muy bien. ¿Podrías compartirnos algún caso en el que la medicina estética cuántica haya transformado la vida de una persona? Sí, claro. Normalmente llegan pacientes en procesos específicos, ¿no? Hay pacientes que llegan después de un divorcio, como lo mencioné, o llegan después de tener a lo mejor un inconveniente con su parte estética, pero la forma más sencilla de encontrar un caso de éxito con los pacientes es la forma en la que se arreglan, la forma en la que caminan, la forma en la que se desenvuelven. Ok. Cuando hablan contigo, y también he tenido pacientes, es que cambié mi forma de vestirme, de ser, de pensar, y eso me ha permitido que realmente me sienta con una versión real diferente a mí misma. Ok. Y de hecho les hemos preguntado a los pacientes, oye, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de la clínica, pues ¿qué cambiarías? ¿No? Me dicen, o sea, pues realmente no he visto un área de oportunidad. Obviamente pues pueden existir muchas de que el piso, de que no, Sí. pero en cuestión de que les ha gustado, que han tenido una transformación. Lamentablemente no puedo ir a su casa y ver como específicamente todo como si fuera un reality, que ojalá tuviéramos la Ujú. oportunidad de hacerlo, porque podríamos ver que hay un impacto no solamente en eso, sino también en sus relaciones personales, podríamos ver que hay un impacto en sus hijos, podríamos ver que hay un impacto en todo lo que están haciendo todos los días. Lo genial es que implementan cosas y para mí eso considero que es un caso de éxito porque sumado a los cambios estéticos que podemos ver en un antes y un después, el paciente viene con otra actitud y viene con otra sensación corporal y física que le permiten, pues bueno, expresar que es una nueva persona. Entonces, no necesariamente tienen que llegar y, ay, wow, soy la más hermosa y la más bella, o sea, no tienen que llegar así, pero tan solo cuando vemos un paciente que se viste diferente, que camina diferente, que tiene una actitud diferente, dices, hicimos ahí algo y fue muy bueno, ¿sabes? Súper. Ujú. Oye, y ya casi para terminar, ¿eh? Ya lo Sí, no, no, prometo. no, tú pregúntame, digo, o sea, ¿No? solo estoy acalorada un Yo poco, también un poquito. pero estoy bien, o sea, Bien, bien, bien. Ya te ajá. juro la última. Te Ujú. quería preguntar, ¿qué innovaciones crees que vienen ahora para la medicina estética en general? ¿Qué está faltando o qué ves que está por venir? Claro, mira, la parte de genética se va a unir tremendamente a los procedimientos, tremenda. O sea, la genética va a empezar a dictar qué tipo de procedimiento es el ideal para ti. O sea, supongamos que ahorita yo tengo un medicamento en especial para la pérdida de cabello y entonces yo te pongo ese medicamento, ¿no? Pero ya viene la genética a decir, a ver, vamos a tomar muestra. Ah, mira, no, ese medicamento no te va a funcionar, te va a funcionar este. Y entonces haces un procedimiento que funciona en eso, ¿no? Ok, Otra cosa, la implementación de inteligencia artificial también puede ser muy buena. también. Entonces, es justo lo que estoy empezando a ver con mi equipo porque a mí me encanta el tema de la morfopsicología, que le repito, es una pseudociencia por las personas que puedan llegar a como hablar de eso. Y obviamente, pues la idea aquí sería ver qué diagnóstico facial psicológico podría darte esta morfopsicología. Podría ser muy buena idea y que se puede integrar con inteligencia artificial. Podría ser también excelente. Eh, yo considero más eso. Fíjate que la parte genética va a ser un boom empieza y más se va a meter la medicina funcional y ortomolecular a temas de regeneración. Entonces vamos a empezar a rejuvenecer al paciente desde dentro todavía mucho más y saber que la juventud no tiene nada que ver con solamente tener una piel bonita, sino con tener unos pulmones bonitos, un Claro. hígado bonito, un riñón bonito, o sea, todo, ¿no? Para entonces decir que el paciente sí está rejuveneciendo. Y eso ya está aquí, es más, ya está, ¿no? Claro, sí. Pero que se va a potencializar más, todavía cada vez más, y le están dando a todas las personas mucho más enfoque al tema de salud, entonces está genial porque creo yo que los médicos vamos a batallar un poquito menos con educar al paciente porque ya hay más información y vas a ver que gran parte de lo que tiene que hacer es su responsabilidad. Ok, súper. Sí. Oye, no manches, muchas gracias por compartir toda esta información. La verdad es que cuando vi toda la información que compartes en tu Instagram, sí dije, está muy padre, pero está un poco confuso. No, pero armaste unas muy buenas preguntas, o sea, No. fueron muy buenas, fueron muy buenas. Bueno, es que tu tema también da para mucho que preguntar. La verdad, Gracias. muchas felicidades, está muy padre. Creo que eh, haces un bonito trabajo queriendo cambiar a la gente físicamente, pero un mejor trabajo queriéndola cambiar internamente, porque pues a fin de cuentas el cambio comienza desde dentro de uno y pues se empieza a ver reflejado hacia afuera. Entonces, pues creo que lo que haces está muy bonito, está Muchas muy gracias. padre y pues nada como ayudar a la gente es lo más importante. Es muy bonito, o sea, te digo, suena demasiado Madre Teresa de Calcuta, como te digo, pero llega un punto en el que te sientes tan en bienestar que dices, es que esto se tiene que compartir. Igual y es mi visión personal, Claro. pero sí dices, wow, o sea, ves a alguien que puede estar lastimado en alguna cosa y dices,
yo sé que te puedo ayudar con esta herramienta, ¿sabes? Entonces eso es lo que puede llegar a darte más. El dar al final te da mucho más, ¿no? Totalmente, eso es muy cierto y eso último que dijiste, estaría padrísimo que la gente se lo quede porque es muy cierto en Sí, el dar, a veces uno encuentra cosas para sí mismo, ¿no? Entonces es muy bonito eso sí. y qué padre que lo dices así. Pues bueno, sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, tu consultorio? ¿Dónde podemos Claro. ir a ponernos tan bonitos? Sí, estamos en redes sociales, en YouTube estamos como doctora Sandy Dueñas. Digo estamos porque la verdad es que todo mi equipo y yo pues hacemos un gran esfuerzo para estar presentes en redes sociales de forma constante y nos encanta. Tenemos una misión muy grande que es enseñar a las personas que la belleza justamente no es superficial y somos un gran equipo atrás. Entonces también está Instagram, @SandyDuena, Sandy con Y, Sandy Duena. También estamos como @clínica Duena de tu belleza. Y pues bueno, el libro de Medicina Estética del Alma lo puedes conseguir en varias partes, lo puedes encontrar en el Kindle Amazon, lo puedes encontrar en el Mercado Libre, lo puedes encontrar en buscalibre.com, lo puedes encontrar en Gandhi, ya está a 2 de salir el audiolibro en inglés y en español, está a 2 de salir el libro en inglés. Y vaya, cualquier cosa que quieras contactarnos, pues también puedes vernos a través de la página de www.duenadetubelleza.com, duenadetubelleza.com. Y pues sobre todo en Instagram. La verdad es que en Instagram y YouTube es como la parte donde estoy más constante con mis pacientes y con las personas que les gusta este concepto y para que pues puedas obtener tanto consejos pequeñitos como cómo usar la guasha, ¿no? Hasta cosas más grandes como el tema genético, ¿no? Y la belleza. Entonces ahí puedes encontrar muchísima información. Súper bien. Oye, pues muchas gracias por compartir. Este podcast queda abierto para lo que quieras Muchas comunicar. gracias, gracias. Aquí estamos a la orden. Muchas Y pues gracias. nada, ahí vamos a estar pendiente de tu contenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes que están viendo y escuchando Rayos X desde sus casas. Recuerden que lo importante viene de adentro. Acuérdense, hay que cambiar desde adentro para poder mostrarlo hacia afuera. Síganla en todas sus redes sociales, estén pendientes de su contenido y nos vemos el próximo lunes con un capítulo nuevo. Cambio y fuera.